Hola, muy buenas tardes. Hoy siendo lunes 21 de septiembre del 2020, en su programa Cosmonautas Filosóficos, grabamos la edición 553 desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas. Muy bien, hoy tenemos a un gran invitado desde Madrid, España, al maestro Isidoro Sevilla Sanz. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí de nuevo. El gusto es mío. Cuenta con licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Carlos III. También una licenciatura en Sociología por la Universidad Carlos III. Maestría en Comunicación Política Institucional en el Instituto Universitario José Ortega y Gasset Gregorio Marañón. Maestría oficial en Marketing, Comunicación y Consultoría Política por la Universidad Santiago Compostela. Cuenta con un curso de verano de Geopolítica y Leyenda Negra, coordinado por la historiador María Elvira Roca Barea, por la Universidad de Málaga, curso de Asuntos Públicos y Grassroots en la Escuela Internacional de Comunicación. También formó parte de la Sociedad de Debate de los EIM, 3 años de experiencia como argumentador y un año como juez, y también fue presidente de la Asociación de Debate. Y también dictó clases de lengua castellana, filosofía y ciencias sociales en bachillerato. Bienvenido. Muchas gracias. Muy bien, el tema del cual vamos a hablar son cuestiones álgidas, las elecciones en Estados Unidos del 2020. Tal vez por la cuestión que estamos atravesando del confinamiento y la pandemia, pues no se le ha dado tanto seguimiento como en el 2016, toda esta dialéctica que se estaba dando entre el Partido Republicano y Demócrata en aquel entonces, ¿no? Entre Donald Trump y Hillary Clinton. Efectivamente, sí. Yo creo que en gran parte es porque ahora la contienda, yo creo que ya no es entre los demócratas y los republicanos o entre los demócratas y Donald Trump, ¿no? Ajá. Yo creo que ahora la contienda realmente es entre los partidarios de Trump y todos los demás, ¿no? O sea, realmente Estados Unidos en estos 4 años bueno, si hacemos para hacer un diagnóstico breve, ¿no? Uh-huh. Bueno, su economía es verdad que ha crecido, ha mejorado claramente, ¿no? En todos los estándares. Es cierto que Trump ha cumplido en la gran mayoría de sus promesas electorales, la gran mayoría. Uh-huh. Falta, bueno, pues el tema ese del muro, digamos, que está ahí un poco en el aire, que lo están complementando y tal, pero bueno, sobre todo las propuestas que tenían que ver con las dificultades económicas de gran parte de sus votantes, ¿no? Lo que tiene que ver con la deslocalización industrial, la salida de empresas, etcétera, lo que tiene que ver con China, etcétera. Bueno, hombre, no está resuelto, ¿no? Evidentemente, pero ha habido mejoras significativas en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, Trump dijo que no iba a apoyar el tratado de libre comercio, el TTIP, ¿no? Uh-huh. Con Europa, Canadá, etcétera, y lo rechazó al momento y ha ido firmando, bueno, pues acuerdos bilaterales, ¿no? Que permiten cierta capacidad de negociación a sus interlocutores, ¿no? Sí que es cierto que dentro de eso Estados Unidos, lógicamente, se encuentra en una posición dominante si quiere negociar, por ejemplo, con México o con Canadá, pero bueno, ya eso también permite, a mi entender, que esos mismos países haya algunos aspectos, ¿no?, sobre los que no quieran libre comercio y que digan, mira, este aspecto me afecta a mí estratégicamente y no quiero liberalizarlo absolutamente, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que da poder de negociación a los estados, ¿no?, frente a la retórica que había antes. Yo creo que en ese sentido ha habido avances significativos y con China actualmente vivimos una clara guerra comercial, ¿no? Estados Unidos vive una clara guerra comercial con el tema de los aranceles y eso. Entonces yo creo que ahora, y esto se ha incrementado, digamos, durante la pandemia, lo que hay es una polarización, ¿no? Uh-huh. Entre los partidarios de Trump, que ya no te digo en sí republicanos, porque realmente el Partido Republicano se ha transformado con Trump, ¿no? No ha habido candidatura alternativa ni nada por el estilo, se ha transformado. Y bueno, y por otro lado, pues está lo que podríamos llamar todos los movimientos de protesta, ¿no? Porque yo creo que lo que estamos viendo es que tú me dices, sí, no ha habido mucha dialéctica, ¿no?, entre demócratas y republicanos. Bueno, cada vez tienes que tener en cuenta que los demócratas tienen un candidato que es una persona mayor, senil,
sobre el cual, en fin, hay rumores de todo tipo. No es una persona de alguna manera que tenga un carisma elevado ni nada por el estilo, ¿no? Y tiene una segunda, que es Kamala Harris, que la ha nombrado hace poco, que bueno, más allá de que pueda atraer a un determinado perfil de votante, ¿no? Asiático, afroamericano, mujer, ¿no? Que es un poco por donde va. No está haciendo una campaña, digamos, muy activa y tal. Y luego tenemos que tener en cuenta otra cosa, la personalidad de Trump, ¿no? Trump por su personalidad, por las cosas que dice, por cómo las dice, y también porque los medios hacen con él noticias de manera muy fácil. Claro, tiene publicidad diario, ¿no? Es decir, Trump todos los días va a salir en las noticias. Es muy complicado que los demás puedan hacerlo. Entonces yo creo que la dialéctica ahora está en los movimientos de protesta, ¿no? El Black Lives Matter, todo lo que tiene que ver en Estados Unidos con los conflictos policiales y las desigualdades raciales, o más que las desigualdades raciales, bueno, sí, las diferentes maneras de entender la identidad americana, ¿no? En base a criterios como la raza. Entonces, claro, lo que está ocurriendo es básicamente que en Estados Unidos, aparte de la dinámica de género o de otros tipos de políticas, ¿no? que a la izquierda posmoderna, indefinida, le gusta mucho y que hacen bandera de ellos, está el tema de la cuestión racial. ¿Vale? Y ahora, por ejemplo, eso está teniendo un pulso importante. Y los demócratas han entrado en una deriva. Si tú te fijas, haces un análisis de 2006 hasta ahora, o sea, perdón, 2016 hasta ahora, o sea, los 4 años de gobierno de Trump, ves que los demócratas no han aceptado el resultado electoral y todos sus movimientos políticos van en esa dirección. Es decir, primero, la investigación presunta de que si intervino Putin o no en las elecciones, el Russiagate, que luego no se quedó en nada porque no había pruebas, hubo cosas ahí sueltas, pero nada. Luego se intenta, bueno, luego se le ataca un poco por su política exterior. Después el tema del impeachment, ¿no? Que se intentaba desalojar a Trump por la vía del impeachment, fracasa. Entonces, claro, llega un momento que parece que ya no pueden hacer una oposición institucional, y la oposición son las calles, ¿no? Se ha entrado en esa dinámica. ¿Qué ocurre? Que claro, ahí se ha entrado en una espiral de que, por una parte, lo de la identidad racial y tal es una de las patas más de la izquierda indefinida en Estados Unidos, que de alguna manera cuestiona la identidad norteamericana como se entiende, ¿no? Y eso a muchos americanos, ya sean republicanos o demócratas, sobre todo si son de cierta edad, le chirría, ¿no? Porque no entienden exactamente por dónde va eso, ¿no? Es como cuando el feminismo habla del patriarcado y acusa a todos los hombres de ser unos maltratadores y unos machistas en potencia. Un poco es la misma lógica. Es decir, al final, la idea de que Estados Unidos pueda ser una nación fundada por blancos o tal, el Black Lives Matter está de alguna manera utilizando eso, ¿no? como un arma arrojadiza. Pero es que hay otro componente, que es el componente de que estas manifestaciones ya no están teniendo un carácter un carácter de alguna manera reglado, ¿no? Pues una manifestación cívica, legal, etcétera. No, ahora son actos de insurrección. O sea, hay violencia en las calles, quemas de coches, cosas así. Entonces, claro, yo creo que esa es la dinámica, ¿no? Se plantea que la opción es o que siga Trump o que gane, pues eso, esa especie de movimientos heterogéneos, variados, etcétera, que presuntamente capitalizan los demócratas, pero que realmente los daños no los sufren los demócratas que están en Wall Street, ¿no? Lo sufren las personas de los barrios humildes que ven sus tiendas quemadas y cerradas y demás, ¿no? Entonces yo creo que en esa dinámica estamos, ¿no? No estamos en una dialéctica republicano-demócrata ni demócratas versus Trump. Estamos en una dialéctica, si quieres, movimientos de extrema izquierda, revueltas en las calles, ¿no? Frente a los partidarios de Trump. Por eso Trump, acertadamente, en mi opinión, está usando mucho el lenguaje de ley y orden, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está dando a entender es que los estados donde gobiernan los republicanos, en su mayoría, no está habiendo este tipo de revueltas, seguramente, cuando en algunos casos las ha sabido adecuar a la legalidad en vigor, ¿no? Mientras que en los estados demócratas, los estados gobernados por demócratas, bueno, pues está habiendo un caos en ese sentido muy claro, ¿no? Y nos encontramos en esa situación. Entonces él está usando estratégicamente esos términos. Claro, hay que mencionar
como lo dice David Horowitz, los avances, el discurso que tiene por parte de Donald Trump al momento de congeniar con los obreros industriales que se encontraban en Detroit, todas esas armadoras, que logró estabilizar su economía. Eso es, claro, efectivamente. Entonces, a ver, es verdad que ahora, con el coronavirus, ¿no? Pues lógicamente la economía se ha resentido mucho. Y estamos viendo que la economía sigue creciendo y demás, pero, o sea, se está recuperando, ¿no? Y entiendo que sigue creciendo, pero hubo un desplome, ¿no? En marzo, abril. Entonces, se está recuperando, pero claro, vamos a ver, la pandemia también está dejando muchos muertos, etcétera, y lógicamente, pues bueno, eso puede repercutir en cualquier gobierno, ¿vale? Entonces, yo creo que, bueno, de alguna manera, si bien en 2016 era muy complicado porque tenía todos los medios atacándole y tal, la elección de Trump parecía mucho más clara, la reelección parecía mucho más clara en enero que ahora, ¿vale? Sostengo que puede ganar, pero no es tan claro como podría serlo en enero, ¿vale? Pero yo creo porque es por todo este cúmulo de factores, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que, en fin, se da eso. Y efectivamente mucha gente que ha mantenido su trabajo, sobre todo gente de obreros industriales o tal, simplemente igual, aunque Trump no haya conseguido la panacea en los términos que a ellos les gustaría, no creo que piensen que la oposición es mejor, digamos, ¿no? Porque la oposición ya tiene una narrativa de años de abandono y tal, y no parece bajarse del carro, es decir, no parece cambiar su discurso, ¿no? Otra cosa hubiera sido, en el contexto actual, que el opositor a Trump hubiera sido Sanders. Eso puede ser hubiera sido diferente. Porque, claro, Bernie Sanders hablaba de, por ejemplo, de tener una seguridad social, una sanidad pública en Estados Unidos, y, en fin. Claro, eso en el contexto de una pandemia, sea o no verosímil hacerlo, ¿vale? En el contexto de una pandemia lo puedes vender de una manera muy fácil, quiero decir, lo tendría bastante fácil. Y luego además que, bueno, tiene un componente también de rechazo a un determinado establishment, ¿no? Aunque parece que las élites globales no están mucho más interesadas en discursos como el de Sanders que en discursos como el de Trump, o claramente no, pues no le confrontan de esa manera. Sí que los demócratas no han querido de ninguna manera que fuera Sanders, ¿no? El candidato. O sea, dijeron apartarse. Y podía haber, iba ganando Biden, es verdad, pero podía haber dado batalla, pero algo le dijeron, ¿no? Para que se retirara, y el hombre lo debió aceptar, y bueno, pues en esas estamos, ¿no? Entonces, bueno, añadiendo un poco, como para darle un punto más interesante a la cuestión, cuando digo que el pulso es entre Trump y los movimientos, digamos, de extrema izquierda y tal, hay que añadir otro elemento, ¿no? Que es que esos elementos de extrema izquierda están de alguna manera fomentados por el Deep State, ¿no? Por ese Estado profundo norteamericano que está contra Trump y que, en fin, el propio capital internacional, digamos, ¿no? Las grandes marcas, etcétera, de alguna manera están fomentando, ¿no? Solo te tienes que ver que en publicidad en Amazon, ¿no? Del Black Lives Matter y demás. Es decir, son gestos muy evidentes, ¿no? Son gestos muy evidentes que cambian muchísimo el panorama que pudiera haber, yo que sé, en la era Obama o en la era Bush, ¿no? Donde los políticos republicanos y demócratas se diferenciaban, bueno, en cuestiones morales, ¿no? Y ya. Es decir, unos estaban a favor del aborto, otros en contra. Un poco más. Es decir, el resto de las políticas eran las mismas. ¿Cuál es el apoyo del partido republicano que tiene Trump y Biden dentro del partido demócrata, dado lo antes mencionado? Pues, a ver, yo creo que los dos están respaldados por sus respectivos partidos, pero de un modo diferente, ¿no? Claro, hablamos de una trayectoria distinta, ¿no? Trump es un outsider en 2016, llega a hacerse con la candidatura del Partido Republicano, los republicanos tiemblan, los republicanos, digamos, del establishment, o en fin, la gente más acostumbrada a hacer política, ¿no? Con el Partido Republicano, congresistas, etcétera, tiemblan porque no saben qué va a pasar, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que claro, una vez que Trump gana las elecciones, pues claro, lógicamente dicen, bueno, pues en fin, nos tenemos que amoldar a lo que hay. No creo que les entusiasmara, pero se amoldan, ¿no? Y entonces eso ha hecho que Trump, pues lógicamente, haga un poco de purga en el partido, pero como haría cualquier otro en realidad, ¿no? Potenciando a los que le son más fieles en determinados estados, en determinadas circunscripciones, etcétera. ¿Eso qué da lugar? Bueno, pues da lugar a que ahora el Partido Republicano de alguna manera
está claramente la línea de Trump, ¿no? Trump no tiene oposición dentro del Partido Republicano. Lo que tiene es muchos ex-republicanos, incluso ex de sus propios gabinetes, ¿no? El general no me acuerdo mismo el nombre, Mattis me parece que fue, que de los últimos que se fue de su administración, que era ministro, que era lo que se llamaría ministro de Defensa, secretario de Defensa o algo así. Claro, y escribe un libro criticando a Trump y diciendo y hablando de él, de su comportamiento, etcétera, ¿no? Entonces Trump tiene gente hostil todo el tiempo, ¿vale? Pero parece que eso no reconfigura el liderazgo alternativo en el partido, probablemente porque es un suicidio. Es decir, vamos a ver, los partidos republicanos y demócratas, en el fondo, en Estados Unidos, como las elecciones por estados, hay unos estados que siempre son demócratas y unos estados que siempre son republicanos, o sea, rara vez cambia. Y los que hay en juego son una serie de estados indecisos, siempre. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, si el Partido Republicano se pone ahora a hablar de un candidato alternativo o, en fin, a confiar en otro candidato, dividiría muchísimo el voto dentro de su propio seno y lo tendría más difícil, ¿no? Yo creo que se han visto arrastrados por el efecto Trump y, en función de lo que pase, veremos lo que ocurre. Que Trump vuelve a ganar, ya está claro que eso se convertirá en tendencia, ¿no? Es decir, digamos que la parte más neocon o más liberal del Partido Republicano, bueno, pues pasará a un segundo plano ya de manera clara, ¿no? Porque, en fin, seguiría la agenda de Trump más evidente. En cuanto a Biden es una persona que cuenta con el apoyo del aparato demócrata, claramente, ¿no? Porque es una persona que viene de Obama, es una persona que fue secretario con Obama y, claro, tiene esa legitimidad de ser un hombre político profesional, ¿no? Que ha hecho de la política su profesión y que lleva toda su vida en política y tal. Y, bueno, pues tiene ese elemento de gestión que tenía Hillary Clinton, bueno, sin ser mujer, que muchas veces el votante no blanco, pobre, etcétera, pues se puede sentir, digamos, o sea, el potencial votante de Trump puede sentirse inclinado a votar a hombre antes que a mujer, ¿no? Entonces, bueno, quizás estratégicamente pueda tener alguna opción más que Hillary, pero es que por otra parte es un hombre que es muy mayor y se le ve, pues, que uno de los ataques que más le hace Trump es que dice que está senil y en fin, claro, es que da esa impresión, ¿no? El hombre. No, entonces, bueno, yo creo que sí que cuenta con el apoyo indiscutible de los demócratas. Otra cosa es que los demócratas, digamos, de base, que, o sea, sobre todo los chavales jóvenes, que serían más pro Sanders y tal, seguramente, pues bueno, o pro Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no? Pues, bueno, no le van a votar entusiasmados, ¿no? Pero bueno, le van a votar frente a Trump porque es lo que estamos viendo, ¿no? Todos esos movimientos sociales y tal, a uno se quedará en casa, porque hay algunos que son de eso, personas que se dedican a dar unos porros, eso seguramente no irán a votar, pero hay otros, los que sí van a las manifestaciones más pacíficas o tal, que votarán a Sanders. Aparte hay que mencionar que había precandidatos dentro del Partido Demócrata que tenían un discurso similar, con cierta similitud, Alejandro Ocasio-Cortez, Tulsi Gabbard y Bernie Sanders. Sí, lo sabía. Lo que pasa es que no acabaron de proyectar, ¿no? Sanders dentro de ellos era el que más parecía que tenía opciones. Estaba esta mujer, Elizabeth Warren, por ejemplo, ¿no? Que sin llegar a ser como de radical, me refiero, como Sanders, era más radical, lógicamente, que Biden, ¿no? O sea, Biden es como el voto más conservador, más moderado del partido demócrata, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, pues la elección de Kamala Harris es una apuesta, pues, por toda la izquierda indefinida, ¿no? Por todo el feminismo, por todo el tal, y en ese aspecto pueden ser todos muy radicales, ¿no? Porque además eso lo ven bien ellos. Entonces, bueno, sí, hubo candidatos que tuvieron opciones, pero bueno, parece que el Partido Demócrata no quiere confiar en un discurso outsider que pudiera combatir a Trump por temas socioeconómicos o temas materialistas, ¿no? Se ha quedado en lo que es y ya está, y es el partido, digamos, del establishment. Entonces, bueno, esa es la realidad, ¿no? Hubo candidatos, había una chica, si no recuerdo mismo el nombre, la verdad que tenía un discurso interesante porque tenía componentes contrarios, por ejemplo, a las plataformas de streaming multinacionales, ¿no? Que defendía de alguna manera otra legislación en cuanto a Internet, ¿no? Más libertad en Internet, etcétera. Y eso es interesante porque con eso se puede sentir identificado un republicano, ¿vale? Entonces, eran temas, voy a buscar,
quién era, se ve un momento. Porque comer el nombre me acuerdo. Claro, es importante mencionar también cómo las elecciones en Estados Unidos son muy diferentes al momento de las votaciones y cómo los colegios electorales deciden en el país a comparación de otras partes del mundo. Sí, claramente. Es diferente por cómo funciona el sistema norteamericano. Uh-huh. y cómo en definitiva se escoge al presidente y a los representantes, ¿no? Mira, la chica que decía sí era justo Tulsi Gabbard, esa que hemos comentado. Esa chica tenía un discurso que de alguna manera iba un poco en la línea de lo que te he dicho, de más libertad en internet y tal. No acabó de ser esa su principal bandera, parece, y bueno, la chica no destacó más, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas económicas de Donald Trump y Joe Biden? Dado que hemos mencionado lo que ha implementado Donald Trump en estos 4 años, ¿cuál sería la propuesta para su segundo mandato? Y de Biden, ¿cuáles son las más importantes? Bueno, yo creo que respecto a Trump, respecto a las propuestas de Trump, creo que hay que mencionar su eslogan de campaña. Ahora no lo está usando mucho porque yo creo que lo del coronavirus de alguna manera ha atacado eso, ¿no? Uh-huh. Pero él tenía un lema un eslogan para estas elecciones, uh-huh, que era Keep America Great, ¿no? Uh-huh. Guardar la América Grande, o sea, conservar la América Grande. ¿Qué ocurre? Que con lo del coronavirus y tal, como la economía se desplomó, pues ahora no lo está usando tanto, ¿no? Porque no le da tanto juego. Pero yo creo que sí que refleja muy bien lo que quiere hacer, que es continuar un poco lo que ha estado haciendo, en el sentido de, bueno, va a llevar a cabo una política económica centrada en potenciar el trabajo en Estados Unidos, el empleo en Estados Unidos, en seguir teniendo industria, y si es inteligente también tratará de frenar los planes de China para 2025, ¿no? El famoso Made in China 2025, uh-huh, que es lo que China pretende, ¿no? A partir de 2025 ser el centro de producción tecnológica global, ¿no? Lo que le daría un dominio evidente, porque ya es el principal centro de producción industrial, ¿no? Uh-huh. Es decir, tendría la industria y las nuevas tecnologías, ¿no? Y eso es un plan del propio gobierno chino, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte de la política exterior de Trump. Se va a dedicar a de alguna manera a atacar eso, ¿no? Pero hablo de política exterior, pero porque está intrínsecamente relacionado con la economía, ¿no? Uh-huh. Hará lo que sea para que las empresas que estén en China tal se deslocalicen a países más afines a Estados Unidos, si no al propio Estados Unidos, y de esa manera descapitaliza China poco a poco. Y creo que afianzará pues eso, todo lo que es el empleo en Estados Unidos, etcétera. Esa va a ser un poco su línea a seguir, ¿no? No creo que haya grandes cambios. Seguiremos viendo muchos vaivenes en su política, porque es una persona que viene del mundo de la empresa, que sabe un poco que hay un componente ahí de negociación y tal, y que, bueno, en definitiva, muchas veces puede parecer ambiguo o puede cambiar determinados aspectos, ¿no? Y luego, respecto a Biden, pues Biden yo creo que trataría de hacer en los años venideros una apuesta por recuperar consensos que se han roto con la administración Trump, ¿no? Yo que sé, todo lo que tiene que ver con tratados de libre comercio, por un lado. Ahí va a tener cuidado, ¿no? Porque puede ser muy impopular, pero en fin. Uh-huh. Por ejemplo, volver a determinadas organizaciones internacionales que Trump ha rechazado, ¿no? Por ejemplo, dentro de la ONU al Comité de Derechos Humanos, dentro a volver a la OMS, por ejemplo, y tal, ¿no? Entonces yo creo que abordaría todo eso, ¿no? Como una vuelta a una apuesta por el institucionalismo, etcétera, que caracterizó a sus anteriores mandatarios. También es posible que viésemos alguna apuesta por aumentar digamos, las sanciones a Rusia y tal. Digo esto porque, claro, no han desaparecido, ¿no? Es decir, al final, el tema del acercamiento Trump-Putin, tampoco se ha dado tal cual. Es decir, ha habido mucha presión, ¿no? Yo creo, por parte de algunos elementos de la administración Trump, para que no se llegase a una situación, digamos, de cierta amistad o de cierta relación favorable con el Kremlin, ¿no? Yo creo que
pero sí que se ha evitado que la cosa fuera más, ¿no? Ha seguido habiendo sanciones, pero bueno, no se ha profundizado demasiado en una retórica antirrusa y tal, ¿no? Como en la época Obama, que fue eso más duro. Entonces yo creo que igual eso volvería, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que Putin es lo contrario en gran parte, ¿no?, de sus políticas son contrarias a lo que promovería la izquierda posmoderna, ¿no? Es claramente un país mucho más hermético, defiende ahí su soberanía nacional, defiende determinadas tradiciones, etcétera, más allá de lo que haga en su política interior, ¿no? Pero es lo que proyecta como imagen. También vemos esta dialéctica con otros estados-nación, aparte de China y Rusia, las sanciones contra Irán, todo lo que está pasando, el acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos e Israel en esta administración. ¿Cuál serían las propuestas de la política exterior de Donald Trump y Biden en cuestiones de relaciones internacionales o relaciones exteriores? De lo ya mencionado anteriormente. Por profundizar un poco más en esto, vamos a ver. Yo creo que hablando de Oriente Medio, en Oriente Medio hemos visto algunos elementos claves, ¿no? El tema frente al Estado Islámico, ¿no? Frente al Estado Islámico de Siria y Egipto, ¿no? Que es donde estaba el ISIS. Bueno, lo que ha habido, Siria y Egipto, de Siria e Irak, Egipto, que estaba ahí el ISIS. Lo que se ha visto es una clara apuesta de Trump, ¿no? Pues por acabar con el Estado Islámico, incluso asumiendo el coste, porque lo ha asumido, es decir, ha habido ataques al gobierno de Siria, al Assad, pero fueron ataques que, en fin, se cuestionaron mucho incluso en la prensa internacional porque fueron ataques en lugares donde no había apenas gente, etcétera, ¿no? Cuando Trump bombardeó Siria, me refiero. Yo creo que fue como un gesto, ¿no? Que por los ataques que hubo con químicos, y de los cuales, bueno, no se sabía, o sea, se rumoreaba que el autor había sido Assad, y yo creo que fue una respuesta, ¿no? Para de alguna manera hacer ver que Estados Unidos no es amigo de nadie en ese sentido, es decir, que si tiene que ajustar cuentas con Assad, lo va a ajustar, ¿no? Pero bueno, sí que no ha habido, sí que Trump ha asumido, ¿no? Yo creo que Oriente Medio va a tener más influencia rusa, por así decirlo, ha colaborado con Putin, es verdad que cada uno por su lado, ¿no? Pero ha colaborado con Putin en luchar contra el ISIS, cosa que no creo que hubiéramos visto con la anterior administración y no creo que viésemos con Biden. Y bueno, eso en cuanto, pero en relación con Oriente Medio yo creo que está enfocado en irse cuanto antes, ¿no? De hecho se ha ido de Afganistán, ha anunciado que se va de Irak, etcétera, ¿no? La política de Trump no es un aislacionismo claro, ¿no? Como podía ser Estados Unidos en su fundación y hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que era un país que no se metía en ese tipo de asuntos, comerciaba, pero no se metía en temas de conquistas, etcétera, ¿no? Pero, bueno, sí que se puede decir que, bueno, lo que ha quedado claro y patente es que no ha iniciado ninguna nueva guerra, ¿vale? Lo que ya dice bastante. En Estados Unidos no ha iniciado ninguna guerra nueva, ha habido sanciones a Irán, efectivamente. Yo creo que la retórica agresiva contra Irán se mantendrá, si gana Trump, se mantendrá. No creo que desemboque en una guerra, creo que puede haber momentos incluso de diálogo, porque, bueno, también la personalidad de Trump es así, ¿no? Con Corea del Norte ha ocurrido, ¿no? Se ha reunido con Kim Jong-un, nadie lo había hecho nunca, en fin, entonces eso trastoca un poco. Yo creo que va a mantener, yo creo que la posición que quiere mantener es la posición de gendarme duro, ¿no? De alguna manera, tipo duro, pero que realmente luego no llega a hacer una acción bélica, ¿no? Es como, me pongo duro para que tú sepas que tienes que ceder y negociar, pero no quiero atacarte. Yo creo que ese es el juego que le hace, ¿no? Y bueno, de alguna manera eso es lo que creo que continuaría. El tema de Israel sí que se ha visto, bueno, pues una clara agenda favorable a Israel, que en la época Obama no era tan clara, ¿no? Y bueno, y sí que ha habido, bueno, y en ese sentido ha habido cosas que pueden resultar problemáticas para Oriente Medio, como el hecho, por ejemplo, de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, cosa que no han hecho la mayoría de países, lo ha hecho Estados Unidos y algunos más, ¿no? Y luego lo que hemos dicho de Emiratos Árabes, ¿no? Un acuerdo alcanzado entre Israel y Emiratos Árabes, histórico y tal. Yo creo que de alguna manera está tratando de que los que son adversarios de Irán en la región o tienen influencias diferentes, pero en cualquier caso contrarias a Irán, de alguna manera se den la mano y tal, aunque no sean aliados
reales, ¿no? Que no sean excepcionales o circunstanciales, pero bueno, que en definitiva estén con Estados Unidos frente a la cuestión de Irán. Yo creo que eso se mantendría. Y bueno, creo que con Biden es difícil saber qué haría en el tema de Israel, porque rectificar es complicado. Hay que tener en cuenta que la comunidad judía es importante en Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que sería menos proclive a hacer actos simbólicos como reconocer a Jerusalén como capital de Israel y tal. Yo creo que se mantendría más en una posición de statu quo, pero igualmente se mantendrían las relaciones con Arabia Saudí y con Israel, y creo que el hostigamiento hacia Irán o el enfrentamiento con Irán perduraría con el candidato demócrata. Simplemente sería de otra manera, ¿no? Quizá lo veríamos un poco, bueno, quizá se sentaría a negociar en algún momento dado con un perfil menos agresivo que el de Trump, ¿no? Por ejemplo, una cosa que veríamos es que se acabaría, digamos, un poco la democracia de Twitter, entre comillas, disminuiría, ¿no? O sea, los telediarios no se van a abrir con tweets de Biden. Eso no va a pasar. Es decir, saldrá una rueda de prensa que ha hablado con no sé qué, que ha viajado a no sé quién. Pero la gente, los periodistas pendientes de los tweets diarios del presidente de Estados Unidos, eso dejaría de estar, política internacional. Aparte, vemos que en la administración de Obama se origina toda esta desestabilización de Medio Oriente con las primaveras árabes. Sí. Y todo lo que pasa en Egipto, en Libia, en Siria, pues mermaron un poco la economía. Y en relaciones exteriores con la actual administración de Donald Trump, pues vemos el retiro de las tropas estadounidenses de Alemania para posicionarlos en puntos importantes como Polonia y en otros lares. Bueno, yo creo que eso se explica por la relación personal de Trump con Merkel. Y, o sea, básicamente, y sobre todo por la relación, bueno, digo personal, pero que deriva también, lógicamente, de la relación de superávit alemán respecto a Estados Unidos, ¿no? Lo que decía Trump de que les debían no sé cuántos coches, ¿no? Es una manera de hablar. El caso es que, claro, ahí se juntan esos dos elementos, el elemento personal, que no se debe llevar bien, y el elemento estrictamente comercial, ¿no? Yo creo que ahí lo que quiere hacer Trump al llevarse las tropas de Alemania y tal es dar a entender que él va a proteger a los países de alguna manera que le son más fidedignos y tal, y al mismo tiempo, ¿sabes? Decir a los aliados de la OTAN que sí que son aliados, pero que tienen que pagar más por su seguridad, etcétera, ¿no? También son los países, Polonia, etcétera, los que están más dispuestos a hacer una política partidaria o activa de militarización, es decir, están dispuestos a pagar más por temas armamentísticos en su PIB, ¿vale? Porque Polonia históricamente, por su confrontación con Rusia y por su posición estratégica, ¿no? En ese sentido, y el resto de países, digamos, de lo que fue la Unión Soviética, pues por la misma situación. Claro, también el posicionamiento que está teniendo en el sector Indo-Pacífico, con Japón, sí, con India y con Australia. Sí, eso es por la cuestión china, ¿no? Y eso es por frenar las tentativas expansionistas de China. Lo que tienes que hacer es, hablando en plata, pues llevarte bien con los actores políticos que están cerca de China y que son reacios a ese posible expansionismo. Y bueno, de alguna manera, claro, eso implica estar más pendiente del Pacífico, ¿no? Con Japón, en realidad no ha habido ninguna sorpresa, ¿no? Japón y Estados Unidos han sido aliados y esto se ha incrementado, ¿no? De alguna manera. La única sorpresa, sí, digamos, en esa zona, pues es el tema de Corea del Norte, ¿no? El gesto de acercamiento con Kim Jong-un, que se ha quedado en un acto simbólico, pero un acto simbólico del que habló todo el planeta, ¿no? Y cierto tiempo. Y que de alguna manera no hemos visto nuevas tentaciones de Corea del Norte de lanzar algún misil y tal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que fue una acción disuasoria, sin más, pero que dio que hablar. Pero más allá de eso, yo no veo mucho cambio en la política asiática. Lo que veo es un cambio de rumbo en cuanto a la política exterior, de que el foco ya no está en Oriente Medio, sino está en Asia-Pacífico. Eso sí. Pero lo que se ha hecho es intensificar las relaciones que había en Asia-Pacífico y llevarse tropas allí, ¿vale? Por lo demás no ha habido un cambio de retóricas o de actores, ¿no? O sea, las relaciones ha tratado de mejorarlas en aquellos países, entiendo, que son más adversos a China. ¿Qué estados definirán la elección en Estados Unidos?
Pues a ver, un estado clave va a ser Florida, ya lo fue en las anteriores. Wisconsin también es un estado indeciso, Ohio, en fin, yo creo que eso no cambia, ¿no? Es exactamente igual que en 2016. Son aquellos estados que normalmente, o sea, los mismos estados que siempre son indecisos van a seguir siéndolo, y aquellos que de alguna manera sí, acaban inclinando su balanza a uno u a otro, va a ser más o menos igual. Es decir, yo creo que no va a haber muchas sorpresas en ese panorama. Lo único que la duda es si Trump va a poder ganar en estados donde ganó, que eran tradicionalmente demócratas, estados del interior del país y tal, o si por el contrario va a perder. Eso no queda muy claro. Pero bueno, yo creo que ahí el tema de los disturbios y demás va a jugar un papel importante, ¿no? ¿Cuáles son las políticas exteriores que propone Trump y Biden respecto a Hispanoamérica o Iberoamérica? Bueno, pues yo creo que respecto a Hispanoamérica no hay demasiada diferencia. Espera un minutito. Sí. Bueno, que está diciendo que respecto a la política exterior, en concreto con Hispanoamérica, yo creo que tampoco va a haber mucha diferencia, más allá de bueno, a ver, en un tema sí, va a haber diferencia en el tema migratorio, en eso sí, seguramente. Es decir, los demócratas de alguna manera entiendo que van a ser más favorables a la llegada de inmigrantes hispanoamericanos a Estados Unidos, ¿no? O sea, el tema de quizá los requisitos legales volverán a ser un poco más flexibles que antes de Trump, etcétera, ¿no? Pero igualmente, vamos a ver, tampoco pueden permitirse que entre por la frontera mucha gente de manera ilegal y tal. Eso, o sea, tampoco puede permitírselo como mandatario, ¿no? Entonces, yo creo que luego, en cuanto a la visión que tiene Estados Unidos, de, digamos, considerar Hispanoamérica su patio trasero, eso creo que es algo que mantienen ambos, ¿no? De alguna manera. Y entonces, bueno, pero no ellos solos como mandatarios, sino que en general la política americana pues lo percibe así. Entonces yo creo que eso continuaría, y lo que sí que veríamos es quizá alguna apuesta por algún tratado de libre comercio, por ejemplo, el nuevo tratado con México o tal, igual cambia, ¿no? Igual se modifica sustancialmente en algunos aspectos para ser más parecido al NAFTA. No lo sé. También te digo que son cuestiones muy complicadas, porque una vez que has deshecho un tratado y has hecho otro, volver a poner el anterior tiene también un coste político, sobre todo si es perjudicial para tus votantes. Entonces, no sé, igual lo dejan como están, y simplemente priorizan otras cuestiones, como te digo, no más relacionadas con la inmigración legal y tal. Pero yo creo que la principal diferencia sería esa. ¿Cuál serían sus propuestas de relaciones exteriores con Europa entre Biden y Trump, dado mencionado por la Unión Europea y todas estas cuestiones económicas, las nuevas tendencias, ya sea de izquierda fundamentalista o de derecha nacionalista, que se están dando en aquellos lares, como duda Víctor Orbán, Sebastián Kurz y otros? Bueno, pues vamos a ver, yo creo que Biden va a apostar, y Biden, si gana, va a apostar claramente por retornar a unas relaciones, digamos, de normalidad con la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la batalla arancelaria con diferentes productos y tal. Entiendo que todo eso desaparecería del mapa, sería como abrir un nuevo capítulo, y sí que daría más reconocimiento él, como presidente de Estados Unidos, a la Comisión Europea, instituciones supranacionales como la Unión Europea, ¿no? En detrimento precisamente de esos actores políticos que son, que vendría a ser la derecha alternativa, los partidos conservadores y defensores de la nación, etcétera, que están emergiendo en toda Europa, ¿no? El nacionalpopulismo, ¿no? Que también se llama, ¿no? Bueno, pues creo que todos esos actores de alguna manera le servirían a Biden como ejemplos de lo que no hay que hacer, ¿no? Como que Estados Unidos es una nación que rechaza el presunto racismo, que rechaza en fin, todo lo malo, ¿no? que crean que representan estas formaciones políticas, ¿no? Les serviría como chivo expiatorio, dicho de otra manera. Y entonces, claro, estaría claramente alineado, ¿no? Con el eje Merkel-Macron, ¿no?
mientras que Trump, pues bueno, el propio Trump apostó por el Brexit, ¿no? Cuando no era todavía presidente de Estados Unidos, defendió el Brexit. Y bueno, pues Trump seguiría con la línea de apoyar a los, digamos, a los países de Visegrado, ¿no? Que son los que he mencionado antes, Polonia, etcétera, un poco con esa línea y con la línea de que, bueno, pues que sí, que sus socios europeos van a seguir siendo sus socios, pero que tienen que aportar a la OTAN y aportar a una serie de instituciones y ya está. Es decir, yo creo que se mantendría más o menos esa política que no es favorable a la Unión Europea y que de hecho es crítica, ¿no?, por la Unión Europea, en el sentido de organización burocrática, mercantilista, etcétera, alejada de los ciudadanos, ¿no? Claro, por esta cuestión de la Unión Europea que ha afectado la soberanía económica nacional de cada país y aparte ha destruido las empresas paraestatales y todo esto que desde los 70s y ha afectado una economía nacional, ¿no?, ya sea en España o en otros lados. Claro, es que, a ver, el tema es que la política, es que la Unión Europea tiene un claro enfoque en política económica, territorial, etcétera, muy marcado, ¿no? Igual que ideológicamente sus propuestas son la perspectiva de género, la ideología de género y todo lo que tiene que ver con, al final, con el postmaterialismo. Y digo esto porque hay directivas de la propia Unión Europea que quieren obligar, por ejemplo, a Polonia o a otros países a ceñirse a su agenda ideológica a cambio de ayudas. Eso es, técnicamente, es un soborno y una vulneración clara, a mi entender, de la soberanía nacional. Porque entiendo que una cosa es que tú pertenezcas a la Unión Europea y tengas que pagar una serie de cuotas, o sea, tienes que pagar una parte de tus impuestos para estar allí y que compartas una legislación en algunos términos y tal, y otra cosa es que se metan en cómo piensas, ¿sabes?, como país y qué opiniones tienes de determinadas cuestiones morales, ¿no? Yo creo que eso es un atropello, a mi entender. Entonces, claro, igual que ocurre eso, el hecho de cómo se confeccionó el mercado único, cómo se confeccionó después el euro, ha tenido repercusiones económicas en el sentido que has mencionado, ¿no? De que las naciones, bueno, ya no tienen soberanía para hacer determinadas cosas, ¿no? Algunas empresas públicas, pero bueno, que no hay que irse muy lejos. En España teníamos el INI, el Instituto Nacional de Industria, ¿no?, que fue no solo durante el franquismo, que es cuando emerge, sino posteriormente, casi hasta los años 80, era una entidad que servía para favorecer y potenciar la industria nacional, no necesariamente pública. Había empresas privadas, había empresas mixtas y había empresas públicas, pero servía para potenciar ese tipo de industrias que en definitiva el país necesitaba y tal, ¿no? Y claro, todas esas industrias, con la reconversión industrial que se exige en 1986 y que el gobierno de Felipe González acepta, pues bueno, caen en saco roto, ¿no? Y claro, España se convierte en ese sentido en un país más centrado en los servicios únicamente, y eso, claro, tiene consecuencias ahora en medio de una pandemia, cuando los turistas no pueden venir y incluso otros países de Europa priorizan que no vengas, ¿no? El daño es evidente y creas una relación de dependencia, ¿no? Pero no es un mal solo de España, es un mal endémico que comparten otros países europeos, que igual no han apostado por el turismo, han apostado por otro sector, pero que en definitiva no tienen capacidad para ejercer con soberanía nacional determinadas decisiones de índole económica, ¿no? Entiendo que es un coste por estar en la Unión Europea, pero bueno, que también podría diseñarse la Unión Europea, podría haber cambios en ella en otra dirección. Es a lo que apuntan algunos de estos actores que hemos mencionado antes, ¿no? La nueva derecha, digamos, nacional populista. Yo creo que hay partidos que apuestan directamente por romper la Unión Europea, pero la mayoría de ellos parece que se quedan más en una posición de transformarla, ¿no? Claro, esto cambiaría totalmente con Trump en el poder, la dirección de economía en Europa. Bueno, yo creo que eso depende realmente, yo creo que no, yo creo que eso va a depender y no va a cambiar porque no ha cambiado ya. Es decir, cuando Trump ha gobernado, la Unión Europea ha seguido haciendo las mismas cosas en ese sentido, ¿no? Lo que ocurre es que la victoria de Trump da aliento a las políticas alternativas para transformar esa Unión Europea. Eso sí, es decir, si Trump fracasa, yo creo que, o sea, si fracasa, me refiero, si no es reelecto, pierde la reelección, creo que va a haber en algunas formaciones nacionalpopulistas en Europa y tal, los partidos, la nueva derecha que está emergiendo, ¿no? Va a haber una cierta sensación de desencanto, de desánimo, pero no porque Biden, o sea, no solo porque Biden les vaya a poner de chivo expiatorio o vaya, digamos, a machete contra lo que ellos representan, ¿no? Yo creo que es más una cuestión de que, bueno, de alguna manera Trump estaba representando eso a nivel global.
Entonces, claro, es como quedarte sin un referente, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera sí que creo que la victoria de Trump les daría aliento a esas transformaciones. Por ejemplo, pienso en Italia, ¿no? Que es el país más claro de esto. En Italia hay un gobierno, ¿no? que era el de Salvini con el Movimiento 5 Estrellas, que bueno, trató de renegociar parte de su deuda con Europa. La cuestión migratoria estableció claramente que había que apostar por controlar las fronteras, etcétera, etcétera, y bueno, dio muchos quebraderos de cabeza a la Comisión Europea, ¿no? Luego, como Salvini salió del gobierno, bueno, pues el Movimiento 5 Estrellas cambió de aliado y ahora está aliado con la izquierda, ¿no? Pero sí que es verdad que todas las encuestas apuntan a una victoria nacional populista en Italia, ¿no? Que estaría probablemente protagonizada por Salvini, pero también con Fratelli d'Italia, que es de alguna manera es más duro que Salvini, ¿no? Moralmente es más conservador y es más nacionalista en su política económica, ¿no? Parece ser. Y el otro, y luego lo que pasa es que igual tendría que pactar pues con Forza Italia, ¿no? Con Berlusconi, pero bueno, estaría en una posición Berlusconi de menor poder, ¿no? Entonces, en definitiva ese escenario que te digo de Italia, pues, a ver, evidentemente si Trump pierde también se puede dar, igualmente, ¿no? Pero yo creo que la victoria de Trump da alas a ese tipo de movimientos. Es como que los legitima, ¿no? El hecho de que en Estados Unidos gobierne tu candidato, pues te legitima, ¿no? Yo creo que eso sí ocurriría. ¿Cómo actualmente marcan las encuestas en Estados Unidos los números en favor de Trump o de Joe Biden? Pues mira, mayoritariamente las encuestas, no por unanimidad, pero mayoritariamente están a favor de Biden, ¿no? Hay una encuesta que está diciendo que puede ganar Trump y que curiosamente, te la voy a buscar en un momento, claro, que curiosamente es la misma que dijo, una de las pocas que dijo que iba a ganar, ¿no? La vez pasada. Entonces te la voy a buscar en un momentito, porque me acuerdo. Lo compartí en el Twitter, pero es que ese fue hace días, entonces... Es importante mencionar la cuestión de la tendencia, porque a veces las encuestas no reflejan lo que pasa, lo que acontece en el día de las elecciones. Como hace 4 años mencionaban que Hillary Clinton iba a ganar en las encuestas y fue totalmente adverso el resultado. Sí, totalmente. Las encuestas con Hillary no acertaron, ¿vale? Sí que se acercaron a algunas encuestas por estado, que es importante. Bueno, no me acuerdo ahora mismo cuál es, ¿vale? No la encuentro, pero en definitiva, Rasmussen, me parece que es Rasmussen. Espera. Sí, Rasmussen es una de las encuestas que dice que Trump está subiendo, ¿no? Además es una encuesta de hace una semana y tal, y algunos le dan que empata con Biden, ¿no? Entonces la tendencia, en definitiva la tendencia es que Trump está subiendo, ahora, en las últimas semanas, ¿vale? Pero hasta hace nada estaba de capa caída, es decir, lo único que es lo que te digo, vamos a ver, porque aquí hay otros elementos en juego que sobrepasan el tema de encuestas y que incluso sobrepasan el tema electoral en sí, ¿no? Está la cuestión del voto por correo. Trump ha deslegitimado mucho el voto por correo, porque intuye que puede haber posibles fraudes en estados demócratas. Y hay muchos periodistas de Fox y en fin, de canales pro-Trump, ¿no? De alguna manera, que van en la misma línea, ¿no? De que podría llegar a haber un fraude electoral. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué apunto a esto? Porque, claro, evidentemente, si entra ese factor en juego, ya no podemos averiguar qué va a pasar, con independencia de la tendencia, ¿no? Podría haber un resultado muy, muy extraño. Y yo lo que creo es que está por ver que ese resultado se acepte. Me explico. Yo creo que la sociedad americana ahora mismo está muy polarizada, ¿no? Como te he explicado, ¿no? Vemos revueltas en todas partes y tal. Yo creo que con independencia de que gane Trump o de que gane Biden, va a haber una parte del país que no va a aceptar el resultado electoral. No sé en qué se va a traducir. Igual es un malestar general y salen varias manifestaciones y ya está.
pero puede haber algún proceso judicial de por medio, no sé exactamente en qué se puede traducir. O un incremento de las revueltas, por ejemplo, ¿no? Seguro, si gana Trump, seguro. Uh-huh. Entonces, pueden ocurrir este tipo de elementos que no estamos teniendo en cuenta. ¿Vale? Entonces, bueno, no sé exactamente cómo se podría lidiar con ello, pero yo creo que hay una parte, lo que te digo, de Estados Unidos que no va a aceptar el resultado, y desde luego si hay rumores de fraude electoral, eso incrementa esa deslegitimación. ¿Cuál sería la conclusión sobre el tema? Bueno, la conclusión, mi conclusión, porque es un tema del que no he hablado mucho antes, es que, vamos a ver, el elemento de los disturbios, de alguna manera, es un arma de doble filo, pero creo que va a beneficiar a Donald Trump, ¿no? Y que si nos sorprende finalmente y gana la reelección, ese elemento va a tener mucho que ver. Pero es que ese elemento tiene que ver con la estrategia demócrata también, ¿no? Eso sí lo he mencionado. Es decir, los demócratas han hecho una estrategia de acoso y derribo contra Donald Trump, apoyados pues por el Deep State, por George Soros, por gente extremadamente poderosa, ¿no? Por las élites globales, las élites globalistas, y han hecho una estrategia de acoso y derribo, ¿no? Y el último punto de esa estrategia de acoso y derribo pues ya es la insurrección callejera, ¿no? O sea, es como que cuando ya ves eso ya dices, hay desesperación, ¿no? Por lo que ocurra, porque ya no hay intentos institucionales de derribar al presidente o crítica en la prensa, o que sí que sigue habiendo, ¿no? Pero que no es el foco, ¿no? El foco son protestas callejeras por acontecimientos que ocurren, que podrían haber ocurrido con cualquier otro presidente, ¿no? Que con Obama no había abuso policial, claro, evidentemente sí, ¿no? Pero no se utilizaba como una moneda para derribar al presidente. Entonces, claro, yo lo que creo es que el elemento de los disturbios civiles va a tener mucho peso, y que puede tener incluso más peso que la pandemia. ¿Por qué? Porque al final la pandemia ha ocurrido en todo el mundo, se ha extendido en todo el planeta, ¿no? Y porque además Trump tiene una retórica dura con China, que es el origen de la pandemia, y yo creo que eso el votante también lo sabrá ver. Entonces yo creo que sobre todo el mayor peso va a ser en relación con el tema de los disturbios y tal, porque mucho votante demócrata de toda la vida o que vive en estados demócratas puede decir, voy a votar a Trump por una cuestión de seguridad, simplemente porque no quiero que me quemen mi tienda, ¿no? Entonces están literalmente los demócratas ahí jugando con fuego. Entonces yo creo que ahí, claro, podríamos decir que se le está haciendo la campaña a Trump, se la está haciendo más fácil, pero es que tampoco creo que sea eso. Yo creo que va a depender mucho, o sea, Trump lo ha gestionado bien porque en los estados republicanos no hay tantas revueltas y tal, pero claro, también es una apuesta complicada, ¿no? Porque al mismo tiempo muchos votantes podrían pensar, bueno, ya, pero Trump no está haciendo lo suficiente para pararlo, ¿no? Está dejando que los estados, los gobernadores demócratas hagan lo que consideren. Y eso también es una posición de debilidad. Entonces es un elemento a tener en cuenta. Lo que pasa es que es muy complicado. Yo creo que hay un factor que juega a favor de Trump, es que sus votantes están con él al 100%. Es decir, no creo que haya perdido votantes... Sí, no creo que haya perdido votantes, ¿no? En el sentido de fidelidad, no creo. Entonces eso, lo que ocurre es que hay más votantes demócratas que republicanos, es un hecho, ¿no? Si todos los demócratas van a votar, a ver, habría estados que seguirían siendo republicanos, pero si tú haces una elección en vez de por estados a nivel nacional y votan todos, ganan los demócratas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Entonces los demócratas yo creo que también están más movilizados, mucho más que la otra vez, porque la otra vez muchos se quedaron en casa porque Hillary no entusiasmaba, Biden entusiasma menos que Hillary incluso, pero hay un problema, que realmente quieren echar a Trump a toda costa, ¿no? Entonces, es decir, antes Trump no era una realidad, no era el presidente, y pensaban que iba a ganar Hillary y se quedaron en casa porque todas las encuestas decían que Hillary iba a ganar, pero es que ahora ha cambiado eso, ahora Trump ganó, y entonces eso activa a los demócratas para echarle, ¿no? Entonces yo creo que va a estar bastante polarizada la cuestión, pero que va a ser muy importante ver cómo influye el tema de los disturbios y el tema de la economía, etcétera, ¿no? La economía es un elemento importante a favor de Trump, pero ten en cuenta porque se a favor de Trump porque se está recuperando, pero si mañana por la pandemia hay, o que de aquí a noviembre quedan 2 meses, ¿no? Si pasan cosas, si la economía baja en esa dirección, pues podría también perder las elecciones, habría que ver. Queremos agradecer que hayas aceptado la invitación nuevamente a Cosmonautas Filosóficos y por tu gran disertación
sobre las elecciones en Estados Unidos. Bueno, pues muchas gracias y espero que nos veamos antes, ¿no? Ha habido mucho tiempo en que no nos hemos visto. Nada, mañana ya pues me etiquetas en las redes y demás y vamos hablando. Un placer estar aquí como siempre.